La circunferencia es una línea curva plana y cerrada en la cual todos los puntos equidistan de un punto interior llamado centro. El círculo es la porción de plano limitada por la circunferencia, mientras que el radio es el segmento de recta que une el centro con un punto cualquiera de la circunferencia, y diámetro es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Por lo tanto, la fórmula de la longitud de la circunferencia es pi por 2 veces el radio o bien 2pi por radio, mientras que el área del círculo suele expresarse como pi por radio al cuadrado. Para que quede un poco más claro este tema, vamos a realizar estos dos ejercicios. El primero nos dice, calcula la longitud de circunferencia y área de un círculo con radio de 4 centímetros. Entonces, vamos a expresar nuestra fórmula correspondiente a la longitud de circunferencia, la cual nos dice que la longitud de circunferencia es igual a pi por 2 veces el radio. Entonces aquí tenemos que el pi es igual a 3.1416 y eso multiplicado por 2 veces el radio, que es 4 centímetros. Posteriormente realizamos nuestra operación, tenemos 3.1416 por 2 por 4, 8 centímetros. Y al final tenemos que multiplicar simplemente los 3.1416 por los 8 centímetros como tal, lo que nos da un resultado de 25.1328 centímetros, lo cual es muy importante aprender a leer los decimales. El primer decimal se lee como décima, el segundo como centésima, el tercero como milésima y el cuarto como 10 milésima. Entonces aquí tenemos 1328 10 milésimas con 25 enteros correspondientes a centímetros en general, ¿vale? Entonces, como resultado final tenemos 25.1328 centímetros. Y eso es la longitud de circunferencia. Pero ahora tenemos que encontrar el área. Para el área tenemos que es igual a pi por el radio al cuadrado. Entonces aquí nos queda que es 3.1416 por 2 veces ese radio o bien al cuadrado. Y el radio tenemos que es equivalente a 4 centímetros como tal. Entonces tenemos aquí 3.1416 por ese 4 al cuadrado, o sea 4 por 4, 16. Y tenemos también centímetros por centímetros, pues nos quedan centímetros cuadrados. Y eso es igual 3.1416 por 16 centímetros al cuadrado nos da como resultado final 56 centímetros al cuadrado. Entonces aquí recordemos la lectura de los decimales si queremos aprender un poco más. La primera se lee como décima, segunda centésima, la tercera como milésima y la cuarta como 10 milésima. Entonces tenemos 50.2656 10 milésimas de centímetro al cuadrado. Y esto es lo correspondiente al área de ese círculo como tal.
Vamos a pasar ahora con el siguiente ejercicio. Nos dice calcula la longitud de circunferencia y área de un círculo con radio de 6 centímetros. Tenemos aquí entonces la longitud de circunferencia es igual a pi por 2 veces el radio, para lo cual tenemos que pi es 3.1416 por 2 veces el radio, que es de 6 centímetros como tal. Entonces esto es igual a 3.1416 por 2 por 6, tenemos 12 centímetros. Y eso es igual, pues ya nada más tenemos que multiplicar 3.1416 por los 12 centímetros, lo cual nos da 37.6992 centímetros. Lo cual es importante aprender a leer las decimales. La primera es décimas, la segunda centésimas, la tercera milésimas y la cuarta 10 milésimas. Entonces tenemos 37.6992 10 milésimas de centímetro. Y esto es lo correspondiente a la longitud de la circunferencia. Pero vamos a pasar ahora con el área. Entonces tenemos que el área es igual a pi por radio al cuadrado. Y eso es igual a 3.1416 por el radio al cuadrado, que en este caso son 6 centímetros. Y eso nos dice que al cuadrado. Entonces tenemos aquí 3.1416 y 6 centímetros al cuadrado nos da 36 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Pues tenemos 6 por 6 son 36 y centímetros por centímetros nos da centímetros cuadrados. Y ya para finalizar multiplicamos 3.1416 por los 36 centímetros al cuadrado, lo que nos da 113.0976 centímetros al cuadrado. De igual forma, no olvidar las decimales. La primera décima, la segunda centésimas, la tercera milésimas y la cuarta 10 milésima. Entonces tenemos 113.976 10 milésimas de centímetro al cuadrado. El triángulo, como tal, es la porción de plano limitada por 3 segmentos de recta. Como base de un triángulo puede tomarse uno cualquiera de sus lados, pero cuando el triángulo descansa en uno de sus lados, suele tomarse este como base. La altura correspondiente a un lado de un triángulo es la perpendicular a dicho lado, bajada desde el vértice opuesto. Como tal, el área del triángulo pues se calcula como base por altura sobre 2. Entonces tenemos que tener bien en cuenta esta fórmula, que con ella podemos encontrar así el área de cualquier triángulo. Y para que esto quede un poco más claro, pues vamos a resolver estos dos ejercicios. El primero nos dice hallar el área de un triángulo cuyo lado mide 12 centímetros y su altura es de 16 centímetros. Entonces aquí nos dice la fórmula que el área es igual a la base por la altura sobre 2. Entonces vamos a representar esta fórmula y nos dice que el área es igual a la base, ¿vale? Vamos a tomar este lado que mide 12 centímetros, tenemos 12 centímetros como base, 12 centímetros por por la altura que nos dice que es de 16 centímetros, por 16 centímetros. Entonces aquí posteriormente nos dice que todo esto sobre 2.
Y ya resolviendo esta operación, nos dice que 12 por 16, pues es 192, ¿vale? Y aquí tenemos centímetros por centímetros. Bueno, pues entonces nos quedan acá centímetros cuadrados, ¿vale? Tenemos ahí centímetros cuadrados y todo esto dividido entre 2, para que al final nos dé como resultado ya 96, ¿vale? Centímetros al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué nos dio 96? Pues porque se realizó ya la división de 192 sobre 2 como tal. En el siguiente ejercicio nos dice hallar el área de un triángulo cuyo lado mide 9 centímetros y su altura es de 6 centímetros. Hacemos lo mismo. La fórmula es área es igual a la base por la altura y todo eso dividido entre 2. Entonces aquí nos dice que área es igual a la base que mide 9 centímetros por la altura que es de 6 centímetros. 6 centímetros. Y todo eso sobre 2. Y resolviendo la operación nos queda 9 por 6 es igual a 54 centímetros cuadrados, ¿vale? Tenemos prácticamente lo mismo, tenemos centímetros por centímetros, recordemos que tienen exponente 1, y en multiplicación esos exponentes se suman, tenemos entonces 1 más 1, 2, por eso nos queda centímetros al cuadrado, y todo eso dividido entre 2, para que al final nos dé como resultado 27 centímetros al cuadrado. Y ese sería el área de este segundo triángulo como tal. El polígono es la porción de plano limitada por segmentos de recta. Por el número de sus lados, los polígonos se llaman pentágono, el de 5 lados, hexágono, el de 6 lados, heptágono, el de 7 lados, octágono, el de 8 lados, etcétera. Un polígono es regular cuando todos sus lados son iguales y todos sus ángulos también son iguales, e irregulares si no cumplen estas condiciones. El centro de un polígono regular es el punto interior del mismo en el cual se cortan las diagonales. El centro equidista de todos los vértices y todos los lados. El apotema de un polígono regular es la perpendicular bajada desde el centro a uno cualquiera de los lados, o sea, la altura de uno de los triángulos iguales en que se puede descomponer el polígono, considerando el lado como base. El área de un polígono regular suele ser igual a el apotema por la longitud de uno de sus lados por la totalidad de lados que tenga ese polígono. Y todo eso dividido sobre 2. Como tal, el área de un polígono irregular pues es un poco más complejo, ya que para hallar el área de un polígono irregular se divide en triángulos y se halla el área de cada triángulo y la suma de las áreas de estos triángulos será el área del polígono. Como primer ejercicio tenemos hallar el área de un hexágono regular cuyo lado mide 5 centímetros y su apotema es de 3 centímetros. Entonces aquí, como vemos, se trata de un hexágono, bien, pues tiene entonces 6 lados y la fórmula es área es igual al apotema por la longitud de uno de sus lados por el número total de lados que tiene ese polígono, y todo eso dividido sobre 2.
Vean que entre cada literal como tal coloqué un punto, ya que esto indica una multiplicación. No lo olviden, entonces aquí está la A del apotema, la L de la longitud de uno de sus lados de ese polígono y N que expresa el número total de lados que tiene ese polígono como tal regular. Y todo ello dividido sobre 2. Entonces eso es igual al apotema que nos dice que es de 3 centímetros. Entonces son 3 centímetros por la longitud de uno de sus lados que mide 5 centímetros. Aquí nos dice por 5 centímetros por el número total de lados. Como es un hexágono, bueno, pues tiene entonces 6 lados. Y todo eso nos dice que dividido sobre 2. Entonces aquí tenemos que esto es igual. Tenemos que 3 por 5 es igual a 15 y 15 por 6 es igual a 90. No olvidemos de igual forma sumar los centímetros. Tenemos centímetros y centímetros. Bueno, pues nos queda centímetros al cuadrado. Y todo eso nos dice que dividido sobre 2. Al final, pues nada más tenemos que realizar nuestra división, 90 sobre 2, que serían nada más y nada menos que 45 centímetros al cuadrado. Y esa sería el área como tal de nuestro hexágono regular. En el segundo ejercicio nos dice hallar el área de un pentágono regular, cuyo lado mide 4 centímetros y su apotema mide 2 centímetros. De igual forma tenemos la misma fórmula. Área es igual al apotema por la longitud de uno de sus lados por el número total de lados de ese polígono y todo ello dividido sobre 2. Y esto es igual a el apotema que mide 2 centímetros por la longitud de uno de sus lados que nos dice que mide 4 centímetros por 4 centímetros por el número total de lados. Como es un pentágono, pues obviamente tiene 5 lados. Y todo eso estará dividido al final sobre 2. Ahora bien, pues nos queda resolver las operaciones. Tenemos que 2 por 4 es igual a 8 y 8 por 5 es igual a 40 centímetros al cuadrado, ¿vale? Porque tenemos centímetros por centímetros, recuerden, están a la 1 y cuando se multiplican, pues se suman esos exponentes. Entonces tenemos 1 más 1, 2 al cuadrado sobre 2. Y pues ya para finalizar tenemos 40 centímetros cuadrados sobre 2 es igual a 20 centímetros al cuadrado. Y esta sería el área de nuestro pentágono. El trapecio es el cuadrilátero que tiene dos de sus lados paralelos y los otros dos no. Las bases de un trapecio son sus lados paralelos, tanto la base mayor como la base menor. La altura de un trapecio es la perpendicular bajada de una base a la otra y se representa con una letra H. El área de un trapecio puede representarse de tres maneras distintas. La primera es área es igual a la altura sobre 2 por la suma de la base mayor más la base menor. La segunda es área es igual a la altura por la suma de la base mayor más la base menor sobre 2. Y la tercera es el área es igual a la altura por la base media o bien por la base promedio. Ahora bien, para que quede un poco más claro estas fórmulas anteriormente vistas, pues vamos a poner en práctica una de ellas con estos dos ejercicios. Nos dice el primero, hallar el área de un trapecio cuyas bases miden 7 y 9 centímetros y su altura es de 14
centímetros. Bien, entonces vamos a utilizar la primera fórmula que vimos anteriormente. Nos dice que el área es igual a la altura sobre 2 por la suma de la base mayor más la base menor. Entonces aquí, representando esta fórmula, nos dice que esto es igual a la altura, que es de 14 centímetros, dividida entre 2 por la base mayor más la base menor. Entonces aquí la base mayor es 9 más la base menor, que es 7. Y todo esto recordemos que son en centímetros. Entonces aquí tenemos 14 entre 2. Tenemos simplemente nada más y nada menos que 7 centímetros al dividir 14 sobre 2. Y luego tenemos aquí 9 más 7 centímetros, pues nos da como resultado 16 centímetros. Ahora bien, aquí ¿qué es lo único que tenemos que realizar? Pues simplemente la multiplicación de 7 por los 16, ¿vale? Entonces aquí hacemos nuestra operación, tenemos 16 por 7, ¿vale? Sobre, tenemos 7 por 6 nos da 42 y 7 por 1 7 y 4 que llevamos tenemos 11, 112. Entonces aquí nos queda como resultado 112 centímetros en total. Y ese sería el resultado. No olviden que esto es al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué al cuadrado? Porque tenemos la multiplicación de centímetros por centímetros. Aquí tenemos a la 1 y a la 1 recordemos que se suman. 1 y 1 son 2. Entonces son centímetros cuadrados. El siguiente ejercicio nos dice hallar el área de un trapecio cuyas bases miden 5 y 12 centímetros y su altura es de 8 centímetros aproximadamente. Entonces aquí tenemos lo mismo, área es igual a la altura sobre 2 por la base mayor más la base menor. Y eso es igual. Aquí tenemos de altura, tenemos 8 centímetros que son divididos entre 2 y van a ser multiplicados por la sumatoria de las bases, que en este caso son 12, la base mayor, y la base menor es de 5. Al final, esto nos queda igual a 8 sobre 2, nos quedan 4 centímetros. Y acá tenemos 12 más 5, nos quedan 17 centímetros como tal. Y obviamente esto se está multiplicando al final. Entonces aquí tenemos 4 centímetros por 17 centímetros. Eso es igual a 68 centímetros al cuadrado, ¿vale? Y entonces esta sería el área del segundo trapecio. Los paralelogramos como tal son los cuadriláteros que tienen sus lados opuestos iguales y paralelos. Se les llaman cuadrados cuando tienen sus 4 lados iguales y sus ángulos son rectos. Rombos cuando tienen sus 4 lados iguales pero sus ángulos no son rectos. Rectángulos cuando tienen sus lados opuestos iguales 2 a 2 y sus ángulos tienden a ser rectos de igual forma. Romboides
cuando tienen sus lados opuestos iguales 2 a 2, pero sus ángulos no son rectos. Para el área de cualquier paralelogramo suele utilizarse la fórmula área es igual a base por altura. El área de un cuadrado también puede ser área es igual a lado por lado o bien diagonal al cuadrado sobre 2, mientras que el área de un rombo puede calcularse como diagonal mayor por diagonal menor sobre 2, ¿vale? Este apóstrofo nos está indicando a nosotros la diagonal. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, tenemos diversas fórmulas que nos permiten encontrar el área de cualquier paralelogramo. Ahora bien, vamos a realizar estos ejercicios para que queden un poco más claras las fórmulas anteriormente mencionadas. El primer ejercicio nos dice hallar el área de un cuadrado cuya diagonal mide 6 centímetros. Entonces no hay que olvidar la fórmula que nos dice que área es igual a la diagonal al cuadrado sobre 2. Y representando esta fórmula nos dice que es igual a 6 centímetros. Obviamente esos 6 centímetros nos dice que es al cuadrado. 6 centímetros al cuadrado y todo eso sobre 2. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que es igual 6 centímetros por 6 centímetros nos daría 36 centímetros cuadrados sobre 2. Entonces aquí tendríamos 6 por 6, 36 y centímetros por centímetros. Recordemos que ambos tienen exponente 1 y al multiplicarlos se suman. Por eso nos quedó centímetros cuadrados. Y ya nada más se resuelve la operación. 36 sobre 2 nos queda 18 centímetros al cuadrado. Y esta sería el área de nuestro primer ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice hallar el área de un rombo sabiendo que una diagonal mide 12 y la otra 4. En este caso tendremos la siguiente fórmula que nos dice área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor. Y todo eso nos dice que dividido sobre 2. Entonces ya representando esa fórmula nos dice que la diagonal mayor pues es 12 centímetros, obviamente, ¿vale? Cuando no nos estén especificando aquí la longitud de medida, pues nosotros vamos a suponer que se trata de centímetros como tal. Y de igual forma, esta otra pues serían centímetros. 4 centímetros. Y todo eso nos dice que dividido entre 2 igual a, tenemos 12 por 4, lo que nos va a dar 48. Y tenemos centímetros por centímetros, lo que nos queda centímetros cuadrados. Y nos dice que todo eso dividido entre 2, para que así nos quede el final 24 centímetros al cuadrado. Y este sería el área del segundo ejercicio. Y para finalizar tenemos un tercer ejercicio, el cual nos dice hallar el área de un rectángulo cuya base mide 15 centímetros y su altura es de 7 centímetros. Entonces aquí tenemos que el área es igual a la base por la altura. Y representando esta fórmula, pues tenemos aquí de base 15 centímetros y de altura 7 centímetros. Entonces por los 7 centímetros. Lo que al final nos da como resultado un total de 105 centímetros al cuadrado. Y este sería como tal
el área del tercer ejercicio. Entonces, muy importante no olvidar las distintas fórmulas que existen para calcular el área de cualquier paralelogramo.